Buenísimo. Ahora sí, qué tal estamos para partir la clase? Eh, Perfecto. Estamos en la clase ya número 5. Estamos ya pasando a la segunda mitad del bloque de este bloque de uso de LLMs con APIs. Y la idea es que a partir de este segundo bloque vamos a ver cómo vamos a poder utilizar mejor las herramientas que ya conocemos del uso de modelos, ¿vale? Es decir, cómo vamos a poder mejorar nuestro uso de modelos para texto, imágenes, audios y en general la construcción de aplicaciones con LLMs. Pero antes de eso quería como poder que cerráramos la parte anterior en base a hacer un paso por un par de ejemplos que un poco las como soluciones propuestas dentro de estos ejercicios para tomar en cuenta algunas consideraciones que quizás no vimos en los otros ejercicios. Entonces va a ser una pasada rápida. Esta diapositiva y los códigos también ya están subidos, así que ahí pueden ir siguiéndolos también. Pero la idea es que vaya a pasar por algunos de estos ejercicios, en particular estos tres primeros y estos tres también para tomar algunas consideraciones que les puedan servir para probar más cosas o también después para la tarea. Entonces, en particular, yo en la plataforma le subí esta carpeta con estos archivos, donde están como una solución propuesta para estos tres primeros ejercicios que tienen que ver con generación de trabajo con fotos. Ahí. Y también estos tres de trabajo con audio. Para las fotos, en los tres primeros que voy a comentarles, tiene que ver primero con cómo leer una imagen y guardar con un JSON estructurado todos los elementos. En el segundo, cómo ir generando diferentes resultados de imágenes, en caso de que después uno pueda querer iterarlo. Y en el tercero, trabajar con imágenes que estén generando texto y que después se reinterpreten en sí mismo para poder generar algún resultado. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de algunas cositas. Entonces, partiendo con el primero, lo vamos a ejecutar al tiro. Eh, Aquí una consideración es que yo también les dejé un archivo de requirements, que estos archivos que son para instalar todas las dependencias. Entonces, para instalar estas dependencias, recuerden que tienen que instalar este comando, que es pip install rr requirements. Se los mando por chat igual. Pero es bueno para instalar todas las dependencias que salen declaradas en este archivo de dependencias. Yendo al ejemplo, aquí vemos que lo que estamos haciendo es pasándole a la API de responses una imagen, que en este caso se la estoy mandando como una URL. En este caso saqué una foto de TripAdvisor, que era una boleta, para que sea bien pública. Y le estoy diciendo que me diga qué es lo que ve en la imagen. Y en este caso, lo importante es que aquí antes no habíamos usado la imagen usando la API de response con parse, siempre la estábamos usando con la API de response directa, usando API Vision. Pero al usar con parse podemos usar este text format de los JSON estructurado, que es un poco lo que hemos hecho trabajando con solo texto, pero también se puede hacer con las imágenes. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue que generé estas dos clases donde le estoy indicando em, un poco la estructura que yo podría generar de una boleta. Entonces, con esto podemos generar como una especie de OCR mucho más rápido de este caso de lectura de boleta, siempre y cuando sepamos qué datos queremos sacar de esta boleta. Y como lo tenemos estructurado, después puede ser mucho más fácil de procesar en base a otros elementos. En particular aquí, bueno, la boleta, como vimos, era esta, que es la boleta de pedido 238, emitida el 3 de noviembre del 2016, y tiene, bueno, estos elementos. Y en este caso aquí vemos que lo que me dice en este objeto es que es la boleta 238 emitida el 3 de noviembre del 2016. Aquí se dan cuenta, esta boleta estaba puesta con guiones y aquí lo está poniendo con slash, que puede ser el formato más amigable para mí en caso de que lo quisiera, pero yo se lo explicité dentro de la descripción. Y luego tiene el detalle, donde en cada elemento del detalle tiene su nombre, cantidad y precio que no necesariamente tiene el mismo orden. En este caso yo primero le dije producto, el nombre, cantidad y precio, pero en la boleta tiene cantidad, nombre y precio. Entonces con esto quizás lo importante o diferente de lo anterior que hemos visto es la consideración de que nosotros podemos pasar estos mismos output estructurados en clase usando Pydantic o JSON esquema en caso de que lo quisieran. Y podemos pasar a hacer el trabajo con fotos usando este output estructurado de forma simple. Ejecutando el segundo ejercicio que tenía que ver con la generación de logos,
Aquí lo más importante que hice en este ejemplo es que, bueno, le di una descripción de, en este caso, bien un poco más detallada de cómo quería que fuera mi logo. En este caso, quería que fuera para una cafetería. Y le di harto detalle como de qué indicaciones quería. Y en este caso le puse que me diera tres imágenes de respuesta, usando calidad baja y tamaño 1024 por 1024. Entonces aquí lo importante son las tres respuestas, que después nosotros, si es que nos vamos por ejemplo a la foto anterior, siempre íbamos directamente por ejemplo al output text o al content directo. En este caso, como estamos teniendo varios elementos, aquí podemos ir iterando sobre lo que nos dé. En este caso, con esto de acá estamos iterando sobre los datos, sobre la respuesta que nos entrega, que es una lista con cada una de las imágenes generadas. O sea, me puede entregar hartos outputs y aquí yo puedo elegir qué output entregar. Esto también pasa cuando hacemos respuestas, hay veces que podemos pedir más de una respuesta. No sé si les ha pasado cuando están hablando con ChatGPT y les da dos respuestas y uno escoge cuál es mejor. Un poco eso uno puede también generar usando la API de OpenAI con este CDK. Entonces acá nosotros podemos iterar en estos datos y en este caso, por ejemplo, guardar las tres fotos. Y en este caso, las tres fotos generadas son primero esta, en segundo lugar esta y en tercer lugar esta. Si se dan cuenta, las tres son bien parecidas, tienen las mismas descripciones, o sea, las mismas características basadas en la descripción. O sea, podemos entender rápidamente cuál es la descripción, que tienen una taza, tienen unas hojas, dice Artisan Coffee en todas. Cambia un poco el hacia dónde está enfocándose, pero podemos ver que en base a la misma descripción se generaron tres fotos diferentes. Y esta es la forma, en caso que uno quisiera iterarlas, en data van a darte todas las respuestas adicionales generadas. Y si ejecutamos el último de imágenes, que en este caso lo solicitado era que en base a un texto generara un diagrama de flujo de un e-commerce y luego leer la imagen y solicitar que mejore el flujo. En este caso yo le pedí a GPT Image que me genere un diagrama de flujo basado en este prompt. En este caso yo le dije que es una lista de Product UX UI. Y le dije que estos son los datos del e-commerce. Y en base a eso, en base a esta respuesta que me va a dar del output generado, yo se lo voy a pasar, aquí yo lo estoy escribiendo, y yo directamente la imagen que recibí desde OpenAI se la puedo pasar directamente como output. Para decir, no le estoy pasando el archivo guardado, sino que le estoy pasando lo que tengo en memoria dentro de la ejecución del código. Y con eso, bueno, además le digo, la imagen contiene un diagrama de flujo, en este caso Farmacia Meki, que da un resumen. Entonces aquí vemos que, bueno, me va a estar quedando el resumen. Ya me generó el diagrama que vemos que es este de acá. Tiene varios elementos indicando cómo entra el sitio del usuario, se van agregando al carro y otros. Y quizás lo más relevante de esta imagen, a pesar de que creo que igual tiene varios elementos buenos, vamos a darnos cuenta que cuando estamos trabajando con imágenes y texto también se producen cosas medias raras. Entonces, sobre todo cuando estamos usando calidad, que de hecho aquí estamos usando calidad alta, si mal no recuerdo, estamos usando calidad alta. Aún así se quedan cosas raras. Si estamos trabajando, hacemos con calidad baja, van a ver que ningún texto se entiende. En este caso tienen cosas raras, por ejemplo, aquí entra al sitio ISPI, producto Diopentele, pasan cosas raras al generar texto en la imagen. Entonces quizás no es tan, al generar la imagen, agregar texto, no es tan buena la herramienta de generación de imágenes. A pesar que puede entenderse y puede servir para uno como prueba de concepto, para algo más productivo, para algo para un cliente, creo que este tipo de imágenes no es tan bueno. En ese caso, por ejemplo, quizá una recomendación, pero al margen a la hora de generar diagramas, hay varias herramientas que te permiten generar diagramas basados en texto, como puede ser una Mermaid. En este caso lo voy a mostrar, Mermaid Diagram. Que la gracia que tiene es que permite generar diferentes tipos de diagramas, pero basado en texto. Entonces uno podría generar con la API, pero en este caso de solo texto, un diagrama y va a ser posible exportar imagen después. Es como un dato al margen de la hora de generar diagramas. Entonces, con quiero que se queden también en esto, es que podemos generar imágenes con harto contenido bien detallado. Dado este prompt, vemos que son harta información que está agregando y que efectivamente fue agregando toda esa información, pero que cuando queremos trabajar con texto, quizá OpenAI no es la mejor forma de generar una imagen. La cuarta era generar una imagen publicitaria.
generando 3 fotos por campaña y luego ir iterando. Así que esto básicamente lo mismo que les mostré en la parte del logo de generar múltiples imágenes. Así que por eso no les hice un código para eso. Bueno, y respecto con los audios, en este caso eran 3 tareas. Primero entregar un audio solicitando una tarea y luego en esta interpretarlo basado en estos JSON esquemas o separar cuál es la acción y cuál es el elemento de esta tarea. Luego tenemos una de generar subtítulos para una canción y luego generar un chatbot de conversación por audio. Ahí sí. Entonces, poniendo aquí de ejemplo, vamos a ejecutar el primero de estos que es 02.01 audio request, donde en este caso, si se dan cuenta, estoy aquí estableciendo esta clase también con Pydantic para poder usar después uso del JSON esquema, donde le estoy diciendo que tiene una acción y múltiples elementos. Luego le estoy pasando un audio, que el audio ojalá se escuche. Quiero comprar paracetamol. Bueno, si no se escucha, el audio dice quiero comprar paracetamol, donde entonces aquí y logré identificar en el texto la acción de comprar y paracetamol. En verdad, si es que le paso el texto quiero comprar paracetamol, es bastante fácil para un LLM y el poder entenderlo, ¿cierto? Que interpretarlo para todos creo que es fácil. Pero aquí lo relevante es que como siempre pensemos en poder ir combinando todos estos modelos, entonces aquí tenemos la combinación de el poder, teníamos un audio el cual lo transcribimos, no le quisimos interpretar directo, sino que primero generamos la transcripción, que nosotros ese texto eventualmente podríamos guardarlo en caso de que quisiéramos un análisis posterior. Y por otro lado, tenemos el uso del API response, en este caso con parse para poder pasarle el output format con JSON esquema con Pydantic. Pero pasándole el texto que sacamos de la transcripción, podemos obtener esta transformación de un audio a una interpretación con JSON esquema. No lo hacemos directamente, usamos la encadenación de estos dos modelos, ya lo que se puede hacer y se insta a hacer, que cada modelo tenga una única responsabilidad. Luego tenemos el de transformar subtítulos. En este caso, era netamente, quería mostrarles el cómo se ven los subtítulos generados. Antes, como habíamos hecho este mismo ejercicio, pero con un audio muy corto, no se lograba, ¿cómo se llama esto? Separar en diferentes sectores el audio para que pudiera realmente generárselo, esto de los subtítulos que me indica como el tiempo entre que va cada texto. Entonces aquí generé con una canción que dura 3 minutos y medio, entonces vamos a ver que los subtítulos efectivamente sí van a estar separados con ese tiempo. Y en este caso aquí ven, hay un gran clásico de Chayanne en este caso, pero en este caso vemos que se van formando diferentes formatos, diferentes elementos, donde en cada uno indica cuál es la ubicación, cuál es el tiempo, en este caso va del minuto 3 con 21 segundos al minuto 3 con 24 segundos, donde va a estar este texto. Entonces, con esto podríamos ir generando subtítulos para diferentes cosas. Por ejemplo, podría ser subtítulos para un video en caso de que logremos extraer el audio e ir trozándolo para que me haga esta interpretación de tiempos. Y finalmente, quería mostrarles el chatbot, que en este caso nuevamente es la misma idea de ir combinando los diferentes elementos, donde aquí lo que estoy haciendo es que voy a utilizar las funciones que les dejé compartidas en la clase anterior para los ejercicios, este utils de audio donde tenemos la función de grabar audio y de reproducir audio. En este caso, estos reciben un nombre de archivo. En este caso estoy por simplicidad haciendo que siempre se guarden para que también después los podamos abrir. Y en este caso estamos combinando esto con las funciones de transcripción y de text-to-speech para poder generar el chatbot de voz. Entonces aquí, por ejemplo, si es que yo lo ejecuto, Python 02.03, vamos a ver que aquí dice grabando, presiona Enter para detener la grabación. Yo digo, bueno, hola, ¿cómo estás? Va a haber grabado todo eso, la verdad. Así que vamos a ver qué dice la transcripción. Dice, vamos a ver qué dice todo lo que dije. Y luego la idea es que esto, Parece que estás probando una función de grabación de voz o dictado. Según lo que escribiste, el texto que grabaste sería, bueno, hola, ¿cómo estás?
¿Quieres que te ayude a transcribir algo más o a corregir el texto? Me gustaría que me ayudes con la gramática. La idea es que aquí lo que estamos haciendo es, les voy a detallar ahora el código, pero usando el mismo formato de mensajes, solamente Claro, que con gusto te ayudo con la gramática. La frase que escribiste, bueno, hola, ¿cómo estás? Es corta. no, ahí lo corté porque ya iba a seguir. Lo importante es que aquí estamos usando lo mismo que habíamos hecho antes, en el sentido de que estamos usando este modelo de respuestas para generar una chat de conversación, donde estamos pasando un input de muchos mensajes. Este mensajes le estoy generando basado en una lista donde yo le voy a ir agregando cuál es mi input y también agregándole cuál es el output que me dio el asistente. Y en base a eso, todos estos elementos van a estar en la context window. ¿Cuál es la diferencia con los chats anteriores que habíamos hecho? Es que en este caso el input, en lugar de darte un input de texto, lo estamos generando con un audio. En este caso, siendo este record audio, lo estamos guardando acá, el último. Luego estamos pudiendo abrirlo para generar una transcripción de ese audio. Aquí es importante siempre que cerremos los archivos. Y dado que tenemos la transcripción, este audio ya no nos interesa y sabemos cuál es el texto que se dijo. Entonces ya se lo podemos pasar al modelo para generar una respuesta. Y teniendo la respuesta, nosotros podemos agregarla al listado de mensajes para que tengamos esta historia de la conversación. Y además podemos pasársela a la API de speech para que me genere el audio de output basado en lo que me dijo. Basado en este texto de que me respondió el modelo, podemos generar cuál es la voz. Y dado que esto me genera un archivo, nosotros podemos escribirlo en el directorio, podemos escribirlo en el computador y luego reproducir el audio con la funcionalidad que les agregué de Play Audio. Entonces, si se dan cuenta, es bastante simple poder ejecutar este chat con voz inicial. Y bueno, después darle más funcionalidad en la parte entretenida y la parte compleja que podemos darle, pero a modo de prueba de concepto podemos ver que es simple generar este chat por voz para que después agreguemos más funcionalidades. Jonathan. Hola, una Hola. pregunta, o sea, más que nada que tengo una duda con los flujos conversacionales, pero ¿Ya? estoy pensando en la tarea, que me costó harto hacer que el flujo conversacional del primer modelo me genere una respuesta, ¿cierto? Que viene con el parser, ¿Ya? que entra un segundo modelo, ¿cierto? ¿Ya? No lograba interactuar con ese segundo modelo, porque el Mm, while como que empezaba otra vez, entonces no sé si se puede hacer algún ejemplo como con esos flujos, porque supongo que también es como bien aplicable al tema del audio, que si entra un segundo modelo y quiero interactuar con ese segundo modelo, ¿cómo hago que no exacto. se me rompa el while del inicio? Cosa de que no empiece otra vez. Perfecto. Esa fue Déjame una cosa ver. que me costó harto. Perfecto. Creo que en una de las clases anteriores hicimos un ejercicio parecido, así que no exactamente igual, pero adaptable. Creo que en esta. Ya. Sí, es bien similar a esto de acá. Estos son los ejercicios de la clase 3 donde en el archivo 0605, pero 05, pero con JSON esquema, en Pydantic, lo importante de esto es que aquí nosotros tenemos este flujo conversacional donde tenemos este while true, en el cual estamos haciendo que vuelva iterando para que podamos seguir agregando mensajes. Y lo más relevante es que nosotros nuestro JSON esquema que generamos, nuestro format output en base a estas clases, nosotros estamos lo estamos como componiendo toda esta respuesta en que vamos a tener este validation esquema que me va a componer información que va recopilando como agrupada versus información que si es que ya tiene toda la información o no. Cuando estamos agregando las respuestas en estos messages de la respuesta inicial, va a ir teniendo sí o sí siempre toda la información, todos los outputs que me entrega. Entonces, como el output que me entrega, que es lo que yo agrego después a messages aquí, Ujú. va a tener todo ese JSON completo. Entonces, eso hace Claro. que en el contexto siempre esté toda esa información. Ahora, ¿qué es lo que yo le paso al segundo context, al segundo modelo? No tiene por qué ser toda la respuesta anterior ni todos los mensajes. Aquí podemos partir como un nuevo hilo de conversaciones donde, dado que nosotros construimos este esquema, sabemos que, por ejemplo,
Al segundo modelo no le interesa el dato completo y él pregunta siguiente. Si le interesa la información usuario. Entonces, nuestro como, dentro de nuestra construcción del flujo, lo que tenemos que ir haciendo es ir interpretando como estos chats, como estos cadenas de mensajes, como para ir construyendo. Pero cuando uno lo pasa a un segundo modelo, muchas veces lo que uno quiere es pasarle la información resumida que te genera el primer modelo. ¿Y cómo uno genera esa información resumida? Es dentro de el prompt que le pasa, o en este caso la configuración del formato de salida, uno puede generar formas para poder extraer ese resumen. Aquí, por ejemplo, lo hacíamos con este JSON esquema donde teníamos un atributo que iba a ser toda la información necesaria, por lo tanto en esa iba a estar la respuesta que le iba a pasar después, pero si lo hacíamos sin JSON esquema, algo que habíamos hecho en una de las anteriores, esta de acá, nosotros dentro del prompt le decíamos que cuando estuviera listo, aquí, me respondiera con datos completos, seguido un resumen de la información recopilada. ¿Qué significa eso? Que nosotros ese output de texto después le podemos decir, bueno, si es que tienes datos completos, divídeme el texto en dos partes, separándome los datos completos, y lo que está después de datos completos es mi información resumida. Entonces esa es la información que realmente necesita el segundo modelo. El segundo modelo no necesita toda la historia de mensaje, necesita solamente el resumen. Esa es la gracia de tener estos dos modelos. No sé si con eso te queda un poco más claro. Eso es más o menos lo que hice. El tema es que ahí en el segundo modelo la tarea se preguntaba como es que te genere la sugerencia y el usuario te aceptaba o te rechazaba. Entonces igual Claro. implica trabajar, por ejemplo, en este caso, interactuar con el history, no, sí, Claro, con este con segundo la, modelo. claro. Entonces ahí yo me perdía, como cómo interactúo con ese modelo sin volver al while del principio. Ah, ¿Cachai? perfecto. Porque al final Ahí la verdad, lo que yo hacía era entregarle toda la información resumida, ¿cachai? Todo eso, el tema es que no podía gene- generar hacer que el usuario me respondiera sí o no a la sugerencia. claro. Ahí tenemos dos formas. Y esto tiene que ver más con Python, que tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, aquí, tal como tenemos este while true, nosotros Ujú. podríamos poner otro while true acá y tener otro flujo conversional. Creo que no es tan buena práctica tener un while true dentro de otro while true, pero se puede. La forma que yo creo que queda más ordenado es que, por ejemplo, aquí en este while true, podríamos poner una variable que sea como, no sé, información completa. Voy a poner la información completa, completa, que parte como un vacío. Y cuando esto ya tenga todos los datos, yo aquí le podría decir, bueno, entonces información completa es, eh, aquí lo tenía, data summary. Entonces, ¿qué me hace esto? Que aquí yo podría hacer que nos salgamos del while con este break. Entonces eso va a hacer que nos salimos de este while true y por tanto podríamos Ya. entrar a otro while, otro flujo de conversación, pero ahora sabemos que información completa ya tiene datos. Entonces sería como la forma de Ah, hacer ya. múltiples flujos conversacionales. Y eso en términos como en la consola no se te va a cortar como si estuvieras cancelando todo o No, porque aquí este break lo que hace es simplemente romper este while true. ya Incluso bacán. vamos a decir como si igual la información completa es no, perdón, igual, que siga este while, entonces aquí cuando ya lo llenamos, simplemente no va a seguir el while. Esa es la otra alternativa. Y Ya, así perfecto. ya necesitamos este break. Esa duda tenía. Que inclusive lo que tuve que hacer es que en el primero me generaba la sugerencia y ahí mismo responder si sí o no. Y cuando Ya te ya entiendo. tuviera todo eso listo, ahí me pasaba al segundo modelo y me generaba el, Te el entiendo. summary. Bueno, igual si es que se lograba el objetivo, cumple. Así que, Ya, bien. bueno. Pero esto me sirve harto. Vale, gracias. Sí, claro. Juan Carlos, no sé si era de lo mismo o de una nueva, pero. Sí, es seguir la tónica. Lo que, ¿Ya? lo que pasa es que yo, por ejemplo, también ocupé los esquemas de Pydantic Ajá. y muchas veces me pasaba que, por ejemplo, yo ya le entregaba toda la información y me decía, ¿quieres agregar más información? Yo le decía no. Y me volvía a preguntar, ¿quieres agregar más información? Cosa yo tenía como dos variables. Una variable con la que yo tenía todos los datos y Ujú. una con la que yo le preguntaba si quería salir del proceso. Entonces encuentro que estaba mucho rato como, ¿quieres más información? ¿Quieres más información? Y como al décimo de iteración, como me pregunta, ¿ya quieres salir del proceso?
no existe una forma de cómo disminuir esas iteraciones, comillas, innecesarias. Sí, ahí tiene que ver con cuál es la condición de uno para salir del flujo. Por ejemplo, en este caso, nuestra condición para salir del flujo, en este caso es esta, estaba dada porque el modelo interpretara, por ejemplo, que datos completos fuera true. Como datos, si todos los datos completos son recopilados. Otra forma quizás como más, ¿cómo se llama esto? Determinista para uno, podría ser, por ejemplo, uno hacer una validación de que todos estos datos, dado que sabemos cuáles son los atributos, ver si es que cumplen las condiciones para salir o no. Y lo otro, si no, ya es como más trabajo con los prompts, como del Eh, cómo en estos prompts Profe, indicarle que llene mejor ese datos completos. esa, Ujú. esa validación sería con el field strict true. Eh, ¿Cuál validación? Perdón. La de los, por ejemplo, si yo tengo una clase con los campos que yo tengo que rellenar, ¿Ya? ese campo debería ser el field con la descripción y strict true, No es porque necesario. O sea, sí, se lo puede agregar, pero lo importante es que, claro, tú aquí puedes ir como viendo en validar. No, no es este. En este. Validation data. Perdón. En Validation Data, como tú ya sabes qué es lo que está formado, tú aquí puedes ir como iterando sobre los elementos. No sé si estamos ah, ya, entendiendo. perfecto. Entonces aquí, por ejemplo, sabemos que está Routine Data, que es... bueno, esto tiene título rutina. Entonces al tiro podríamos hacer una validación, bueno, si no tiene, if no título rutina, o podríamos hacer algunas validaciones de este tipo donde vamos como nosotros asegurándonos que estén estos esquemas. Probablemente también, de ahí la verdad que no lo uso tanto, así que no desconozco, quizás este validation esquema también de Pydantic, probablemente también te permite validarlo como si es que cumple exactamente eso. Ya, perfecto. Ya. Muchas Pero a gracias, eso me profe. refiero, que nosotros podríamos hacerlo a nivel de prompt con el LLM, mejorándole quizás esta descripción de cuándo está completo o no. O también podríamos hacerlo basado como en validaciones más determinísticas usando código, ya sea uno a uno o con alguna de estos librerías de esquema. Ya, gracias, profe. Sí, claro. Buenísimo. Bueno, eso es lo que les quería comentar de los ejercicios de la última clase y que bueno que salieron esas dudas de la tarea. Así que con esto ya podemos pasar a lo que es más de esta clase, que vamos a ver este segundo bloque del uso del LLMs, ya un poco intentando mejorar cuál va a ser nuestro rendimiento y mejorar con nuestras prácticas para pasar estos modelos hacia productivos. En particular, en la clase de hoy día vamos a hablar un poco así dar un par de ejemplos de fine tuning y de prompt engineering, que son una forma de mejorar nuestros modelos. Ahora, vamos a ver un poco de cómo llegamos a ello o por qué llegamos a ello. Y la idea es que nosotros vamos a querer ver como varias prácticas de cómo vamos a preparar nuestros modelos para enfrentar una producción. Y la idea es que tenemos que enfrentarnos a diferentes elementos, vamos a tener que probar diferentes características, y yo creo que una de las más importantes son los elementos de seguridad, de la elección del modelo y de cómo vamos a llegar a la predicción que queremos con esto. Bueno, también tiene el precio y tiempo de respuesta, me falta agregar ahí. Entonces, todos estos elementos, principalmente seguridad, predicción y costo y tiempo de respuesta, van a estar bien variados en base a las diferentes técnicas que tenemos, como puede ser una buena elección de modelo. Primero, en seguridad, tenemos que recordar que la mayoría de nuestras aplicaciones van a interactuar con un cliente final, van a interactuar con una persona sobre la cual no tenemos mucho control, entonces tenemos que tomar diferentes medidas. Una de las que ya hablamos, por ejemplo, es la API de Moderation, donde la idea es que nosotros podamos validar qué uso le está dando las personas a nuestro modelo y evitar que la utilicen para algo que no cumpla los términos y condiciones de OpenAI. Vale decir, si está usando cosas de violencia, elementos sexuales u otros, podamos reducir su uso y hacer que, bueno, OpenAI no nos como si esto no nos ataque a nosotros, no nos detenga a nosotros el uso de su modelo por el mal uso de los clientes. Entonces la idea es que podamos utilizar este Moderation API para que reduzcamos el mal uso de nuestra aplicación.
Otro elemento importante dentro de la seguridad tiene que ver con los costos a los cuales vamos a llegar. Y en este caso, algo muy bueno que podemos hacer dentro de los parámetros que vamos a pasarle a cada una de estas API response es que vamos a poder limitar la cantidad de tokens. En este caso, como dijimos, los tokens van a estar dados por casi que el largo del texto y el output que genera. Y la cantidad de tokens usados va a afectar en diferentes elementos. Por ejemplo, es que cada modelo tiene su cantidad máxima del context window que decíamos, que el context window va, cada input y output que se va generando en una conversación lo va a ir haciendo más grande. Entonces podemos llegar a un límite que no supere el modelo, que no soporte el modelo, perdón. Pero también es muy importante que mientras mayor cantidad de tokens estemos procesando, más lento y más caro va a ser la respuesta. Entonces, la idea es que podamos limitar cuántos tokens estamos entregando, ya sea a nivel de input y de output, para que podamos tener como un buen uso de este modelo y, por ejemplo, que yo creo que una de las cosas más importantes, no tengamos un costo más elevado de lo esperado y sobre todo si es que lo están usando para algo para lo cual no fue pensado. Ahí tiene que ver con esto el limitar tokens, ya sea que cómo limitar el tokens para cada interacción o cómo también poder limitar la historia completa que está teniendo el chat con algunas estrategias como puede ser ir solamente entregándole hasta un máximo en la historia de las conversaciones, vale decir, cuando estamos haciendo, mandando todos los messages, limitar a, por ejemplo, siempre que máximo se manden 20 de interacciones de usuario y de interacción asistente y con eso baste quizá, y cada cierto tiempo ir haciendo un resumen de lo anterior para reducir el context window. La idea es que con eso vamos a poder ir reduciendo cuál va a ser el context window y por tanto reduciendo el costo que nos vamos a incurrir por usar estos modelos y también el tiempo en el cual se va a demorar en procesar la respuesta. El prompt engineer nos va a servir para varias cosas y vamos a detallar un poco más adelante, pero es importante también entender lo que lo podemos usar dentro de medidas de seguridad, donde la idea es que con estos prompt engineer, si es que lo usamos en los roles adecuados. En este caso, por ejemplo, cuando lo usamos del rol de sistema o de developer, esos prompts en general tienen una mayor importancia que los prompts siguientes. Entonces, con esto uno puede restringir estos prompts mucho mejor cuál es el tono y el tema del output para que el usuario no utilice mi chat para algo para lo cual no fue pensado. En nuestros prompts nosotros podemos detallarle, exigirle a nuestro modelo que no siga algunas instrucciones, por ejemplo, como que se olvide de quién es, entre comillas, y vaya hacia otro lado. Si lo hacemos en estos prompts de sistema, esto tiene mayor importancia, entonces la idea es utilizar el prompt de sistema y no como prompt de asistente previo a la respuesta del usuario, que también puede servir. Pero estos también se pueden ir como anulando basado en mensajes. Entonces la idea es usar estos buenos prompts y sobre todo prompt de sistema para poder darle esta seguridad al modelo. Y por último, pero no menos importante, una muy buena práctica es usar siempre el Safety Identifier en todas las llamadas de OpenAI. Aquí todas las llamadas que estemos usando, por ejemplo, la llamada a la API Response, uno de los atributos que tiene, que no hemos usado nosotros, pero que es bueno usar cuando estén usándolo un cliente final, es el Safety Identifier. La idea es que este Safety Identifier va a ser un ID que se le va a agregar a cada una de las respuestas, a cada uno de los mensajes, que se va a guardar exactamente el ID que nosotros le estamos mandando, como el ID, el texto que le estemos mandando. ¿Para qué nos sirve esto? Es para que nosotros, en caso de que OpenAI nos avise de que estamos vulnerando las términos y condiciones por algún tipo de mensaje o conversaciones, nosotros si tenemos este Safety Identifier, lo deberíamos de utilizar para tener cierta trazabilidad en la cual podamos identificar qué usuario nuestro está haciendo mal uso de la aplicación y por tanto tomar alguna medida. Vale decir, si es que están usando nuestra aplicación para algún contenido que no es apto para OpenAI, la idea no sería cerrar toda la aplicación, sino simplemente ir quitando el acceso a las personas que lo están usando mal, por ejemplo. Alguna de las buenas prácticas también dentro de este Safety Identifier es que nosotros podemos mandar cualquier ID de usuario de nuestra aplicación, ya sea algún UID, algún ID largo, ID numérico, el que sea, cualquier cosa que nos permita identificar al usuario. Pero si estamos mandando algún dato de identificación que pueda ser nuestra clave única en nuestra aplicación, que tenga alguna relación con el usuario, OpenAI sugiere que uno cachee este dato. Vale decir, si es que nuestra clave única de usuario en nuestra aplicación es el correo del usuario, OpenAI nos dice, oye, intenta hashearlo, cosa que no me mandes el correo, sino que me mandes algún texto que yo no sepa quién es,
por temas de política de privacidad para que OpenAI no pueda hacer un cruce de información con usuarios. Entonces nosotros vamos a poder saber, esta persona, o sea, dado todos estos problemas, estos datos o estos problemas corresponden a este usuario, pero OpenAI no puede decir, esta conversación corresponde a esta persona, a este correo u otro identificador. Entonces, resumiendo, la idea es que este Safety Identifier siempre lo usemos, siempre que nuestra aplicación tenga interacción con cliente final, pero que le mandemos algún dato que OpenAI no pueda identificar correctamente a quién es, sino que nosotros podamos hacerlo. Buenísimo. El siguiente punto tiene que ver con la elección de modelo, de los elementos importantes. Y la elección del modelo nos va a influir en varios elementos, en particular en estos tres, que tienen que ver con la precisión, la latencia y el costo. Como una regla más general, la idea es que vamos a tener estos modelos que pueden ser los grandes y los pequeños, donde cada uno va a irse hacia un lado de la balanza. Por un lado vamos a tener la precisión y por otro lado vamos a tener la latencia y el costo. Y una buena sugerencia a la hora de cuando estemos construyendo nuestras aplicaciones con LLMs para alguna aplicación productiva es primero optimizar por precisión y luego por latencia y costo. Vale decir, primero usemos modelos grandes, modelos con hartos datos y todo lo que podamos para que este modelo nos responda a lo que nosotros queramos responder, ya sea informaciones diferentes, darle todos los datos aunque salga un poco más caro. Y luego una vez tengamos la predicción, hay diferentes estrategias que podemos ir trabajando para mejorar este mismo modelo para tener una mejor latencia y costo. Ahora, ¿cómo vamos a optimizar por precisión? La idea es que nosotros definamos, esto tiene que ver quizás más con una política como de negocio o de preparación de proyectos, más que con tanta más herramienta de OpenAI, pero la idea es que definamos bien una meta de cuál va a ser la predicción a la cual estamos apuntando. La idea es que identifiquemos cuál es la estadística que nos va a indicar si es que nuestro modelo está resultando o no. Por ejemplo, si es que estamos pensando en algún proyecto que nos va a ahorrar a dar algún ahorro monetario por usarlo, la idea es que pensemos cuánto va a ser el precio de ahorro que nos vamos a llevar por su uso y por otro lado cuánto nos podría costar cada uno de los errores que éste cometa. Con esto la idea es que nosotros desarrollemos un set de datos en el cual podamos evaluar este rendimiento, vale decir, si esto es un chatbot, enviar muchas preguntas estándar y definir una política en la cual me diga si es que el modelo me respondió correctamente o no. Y inicialmente la idea sería usar el modelo más grande que podamos, el más poderoso del momento, para lograr la métrica lo mejor posible. Y una vez después tengamos nuestra precisión y tengamos guardadas todas las interacciones que tuvimos con el modelo, podemos ver formas de hacer esto mismo, pero con modelos más pequeños. Entonces, la idea es que primero optimicemos esta predicción. Si es que ya tenemos esta precisión que necesitamos, la tenemos lograda, la idea es que después de eso nos pasemos a optimizar la latencia y costo, donde la idea como norma general, cuando hablamos de estos modelos que son grandes y pequeños, en general los grandes van a ser más lentos, van a ser más caros, pero van a tener una mejor precisión. Por otro lado, los pequeños van a tener una peor precisión, pero van a ser bastante más rápidos y baratos. Entonces la idea es que primero usemos estos modelos grandes para llegar a esta precisión y luego modelos chicos para ir tomando los resultados como el output que nos dio los modelos grandes para usarlo en los modelos más chicos. Entonces la idea, como estaba diciendo, mientras menos tokens y solicitudes haya, también va a haber menos latencia y costo. Y en general también mientras menor sea la cantidad que ellos necesitan para levantar el modelo, vale decir un modelo más pequeño, también va a ser menor la latencia y costo. Entonces tenemos que reducir a la hora de optimizar costo y latencia. Estos están bien relacionados. Si la latencia sube, el costo va a subir. Es muy normal. Entonces la idea es que podamos hacer que estos dos se reduzcan, intentando reducir la cantidad de tokens y solicitudes. Y de posterior, en caso de que lo podamos, también del tamaño de modelo. Entonces, esas serían las tres como formas de poder optimizar por costo y latencia. Ahora, detallando un poco más de optimizar por precisión, es importante saber que cualquiera de estos modelos de LLMs o en general cualquier cosa de inteligencia artificial, dado que se basan en
en muchos temas probabilísticos, nunca van a ser directamente un 99,999, un 100% de predicción. Nunca vamos a tener una predicción perfecta. Siempre vamos a tener un margen de error en el cual este modelo va a fallar y vamos a salir perjudicados de alguna forma. Entonces tenemos que ver qué porcentaje de acierto tiene que tener el modelo para que, bueno, este proyecto, este modelo sea rentable. Ahora, ¿cómo vamos a considerar, cómo vamos a hacer esta medición de porcentaje? La idea es que podamos tomar esta métrica que definimos antes, en la cual va como a variar si es que tuvo éxito o no. Vamos a poder como determinar un costo asociado a éxito o fracaso, y en base a eso ir haciendo como este cálculo de cuánto porcentaje de éxito debemos tener. Ese es como el gran resumen. Entonces, por ejemplo, una buena forma de hacerlo es determinar cuáles son los primeros principales casos de éxito y fracaso, asignar un costo a cada uno de ellos y luego buscar el porcentaje mínimo donde hay ganancias. Un ejemplo, este ejemplo también está dentro de la documentación de OpenAI en caso de que les quede alguna duda, pero la idea es que aquí, por ejemplo, tenemos un caso de atención al cliente donde me indica que cada caso que resuelva solo el LLM nos ahorra $20. Este número lo podemos sacar basado en, por ejemplo, cuánto tiempo promedio nos cuesta atender cada uno de los casos y cuánto sale ese de tiempo promedio por cada uno de los asistentes humanos que tengamos, ¿no? Entonces, si es que un caso lo resuelve solo el LLM, por ejemplo, nos podría ahorrar $20. Ahora, si es que este caso escala un humano, nos cuesta 40. ¿Por qué nos va a costar 40? Porque quizá, bueno, tuvimos más problemas con la persona, ahora quizá la persona puede tener que lidiar con más temas que quizá el problema va a ser peor, entonces va a ser un problema mucho más caro. Y finalmente puede pasar también que nuestro modelo, nuestro LLM sea bastante malo y que el cliente se frustre y finalmente perdamos el cliente. Por tanto, podríamos decir que este caso de error nos va a pasar, nos va a costar $1.000. En este caso también estamos tomando otro supuesto que el 5% de los errores vamos a asumir que va a terminar, va a ser un error fatal, por así decirlo. Un error lo más caótico posible. Entonces vamos a tener una serie de errores, entonces el 5% de los errores va a ser dramático, el cliente se va, pero el resto nos va a costar solo $40. Con estos elementos la idea es que nosotros podemos calcular cuál va a ser como este punto de equilibrio donde tenemos alguna ganancia, donde en este caso, por ejemplo, tiene que ver con, si estamos pensando en 1.000 casos atendidos, vamos a ver que con el 81,5% de precisión vamos a tener este como punto de equilibrio donde vamos a tener una ganada de $20, dado todos los errores que pueden ir ocurriendo. Eh, entonces, si es que el 81,5% de las veces está correcto, eh, vamos a ver que nuestro modelo ya tiene un buen rendimiento. O ya es viable el proyecto. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos, usemos los modelos como con todas sus capacidades para lograr llegar a este 81,5%. Ojalá si es que podemos llegar a más, mejor. Pero sabemos que esta es la base inicial que queremos. Y una vez tengamos esta base alcanzada usando los modelos con todo nuestro set de datos de prueba que decidimos hacer, la idea es que ahí ya podamos empezar a optimizar cuál sería la predicción y costo, perdón, la latencia y costo, dado que ya tenemos la predicción mínima alcanzada. Ahora, ¿cómo evaluamos entonces que este modelo esté llegando a este porcentaje? Como les decía, la idea es que tengamos un set de datos de entrenamiento, que en este caso puede ser, dado que todos estos modelos son conversacionales, son un chat, la idea es tener un set de preguntas y respuestas para evaluar si el modelo está respondiendo correctamente o no. Entonces, la idea es generar todo este set de preguntas y hacérselas al modelo en cada iteración que vayamos cambiando los prompts, cambiando los datos que tiene, para ver si es que realmente no está respondiendo correctamente o no. Hay algunos métodos para intentar medir la predicción de forma un poco más automática. Siempre es bueno tener una revisión humana, sobre todo con estos LLMs, dado que reciben texto y responden texto. Lo bueno es que un humano pueda determinar si es que realmente se respondió correctamente o no. Pero también hay algunos métodos más o menos más automáticos, donde vamos a tener diferentes otros tipos de análisis. Aquí en este caso, en el cookbook de OpenAI, describen algunos de, por ejemplo, cómo se pueden hacer alguna revisión automática basado en algunas herramientas y métricas de embeddings. En caso que quieran entrar en detalle en eso, les dejé el link, pero de todas formas, o sea, pero no lo vamos a ver en detalle ahora. Uh.
Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener que evaluar estos modelos, si es que estos están siendo suficientemente precisos. La idea es que siempre hay un humano, aunque hay algunas herramientas que nos pueden ayudar a agilizar este proceso. Ahora, cuando estamos optimizando este modelo, nosotros vamos a tener dos tipos de optimizaciones que vamos a poder hacer. Vamos a poder optimizar basado en el contexto y vamos a poder hacer optimizaciones del LLM en sí mismo. Aquí tenemos que ver que lo que, como hemos visto del contexto, es un poco lo que el modelo sabe, de qué información tiene que tener el modelo, y por otro lado, el cómo actúa el LLM, del cómo el modelo va a actuar en este caso. Entonces vamos a tener que ver esos dos elementos para alcanzar la predicción que esperamos. A modo general, nosotros vamos a ir usando diferentes estrategias para ir como avanzando en este esquema para poder ojalá llegar aquí lo más arriba a la derecha posible, donde va a estar lo más optimizado nuestro contexto y nuestro modelo LLM. Pero la idea es ir utilizando en base a cuál es nuestro principal problema en este momento, es ver cuál es la mejor herramienta para poder ir optimizando este modelo. A modo general, vamos a tener estas cuatro herramientas donde vamos a tener el uso de RAG, el uso de Prompt Engineer y el uso de Fine Tuning. Y bueno, todos juntos. Pero cada uno de estos nos van a ir mejorando diferentes elementos. Vale decir, en Prompt Engineer vamos a poder mejorar elementos del contexto y cómo funciona el LLM. Pero si queremos mejorar el contexto, nos vamos a ir por RAG. Si queremos mejorar cómo funciona el LLM aún más, vamos a ir por Fine Tuning. Fine Tuning. Entonces, dependiendo de qué es lo que nos esté fallando en este momento del modelo, es qué herramienta vamos a elegir para poder mejorar nuestra respuesta. Entonces, tenemos estas dos optimizaciones, Context Optimization y LLM Optimization. El Context Optimization, como dice acá, dice, se usa cuando al modelo le falta información que no estuvo en su set de entrenamiento o bien está desactualizada. La idea es que, como siempre hemos dicho, estos modelos se entrenan con un set de datos públicos, pero hasta una cierta fecha. Por ejemplo, digamos que se entrenó con información de octubre de 2025. Toda la información que ocurrió en diciembre, el modelo no lo va a saber. Entonces, en este caso, el contexto no va a tener esa información para poder responder datos y por tanto no va a tener una buena predicción, no va a tener buena respuesta en caso de que le preguntemos por datos actualizados. Lo mismo pasa, por ejemplo, en caso de que tenga información privada o simplemente información que no se incluyó en su set de entrenamiento. Entonces, el mejorar el contexto, optimizar el contexto, tiene que ver con mejorar la información que tiene el modelo para poder responder. Y por otro lado, el LLM Optimization tiene que ver con responder los diferentes formatos, tonos, estilos para poder mejorar los formatos, tonos, estilos que esté usando el modelo. Vale decir, si es que está respondiendo de una forma incorrecta, vamos a querer usar un LLM Optimization. O si es que el razonamiento no está siendo consistente. Vale decir, le pregunto diferentes veces lo mismo, me está respondiendo cosas diferentes. Entonces, nosotros aquí ya no tiene que ver con la información que tenga, vale decir, me va a responder información concreta, información correcta, pero me la está respondiendo de forma incorrecta, ya sea en otro idioma, ya sea para otro público objetivo, si es que lo estoy haciendo para un niño de 10 años versus una persona de 50 años, el formato, el tono que quiero usar es diferente. Bueno, entre varios otros elementos. Si es que quiero que sea un tono mucho más profesional, un tono mucho más amigable. Hay diferentes elementos que podemos incluir dentro de la respuesta de nuestro LLM y que son importantes para la predicción, para medir la predicción. Vale decir, cuando nosotros tengamos nuestro set de entrenamiento, vamos a saber, vamos a tener como considerado eso, como el tono que nos va a responder si es que es correcto o no, y eso va a hacer que baje su precisión. Entonces, si es que está por ese lado, la idea es que mejoremos el LLM. Entonces, vamos a tener estas tres estrategias para resolver estos dos problemas. Primero vamos a tener el Prompt Engineer, que nos va a poder ayudar, en general la mayoría de los casos se resuelven acá, pero nos va a ayudar bastante en mejorar ambos elementos, ya sea a modo de contexto o a modo de LLM. Pero si es que queremos mejorar aún más el contexto, la idea es que podamos utilizar RAG, y si queremos mejorar aún más el LLM, que usemos Fine Tuning. Como les decía, en general, vamos a partir por Prompt Engineering. En general, si es que un caso puede ser resuelto por un mejor prompt, es mucho mejor eso a tener que agregarle mucho más datos o empezar a hacer fine-tuning a los modelos. Y muchos de los casos van a poder ser resueltos de esta forma.
Entonces, cuando ya tengamos un prompt que vemos que en verdad no le podemos agregar más información, la idea es que definamos si es que queremos darle mejorar el tema de la in-context memory o de la learned memory. Son otras formas de decir un poco lo mismo que estábamos diciendo, de mejorar los datos que tiene el contexto versus el cómo actúo con la información que tengo. Entonces, definiendo eso, nosotros vamos a partir entonces con el prompt engineer y dependiendo de cuál es el gap o qué es lo que queremos mejorar adicional, dado que ya tenemos un buen prompt, vamos a definir si es que en este caso tenemos que mejorar la información que tenía el contexto, darle datos que no tenía, vamos a usar RAG, o si es que queremos que nuestro modelo responda más consistente o mejor, como más adecuado a un tono que nosotros le queremos dar, vamos a usar fine tuning. Ambos los vamos a poder utilizar. Podemos decir, por ejemplo, primero quiero partir con RAG, después termino con agrego fine tuning, después quizás me doy cuenta que puedo en base a estos dos datos seguir mejorando el prompt, después de no hacer RAG de otro elemento. Podemos ir iterando en todo esto para llegar a la mejor optimización y precisión del modelo. No son ninguno de estas, en ningún caso, ninguna de estas estrategias son excluyentes, todas son aditivas. Y cada caso de uso va a tener un set de mejoras necesarias para poder optimizar. Como cada caso de uso va a determinar si es que quiero usar RAG, fine tuning o prompt engineer, básicamente. Entonces, partamos con el prompt engineer. A modo bien general, el prompt engineer, la idea es que nos va a dar una serie de estrategias en las cuales vamos a poder ir mejorando nuestro prompt, ¿cierto? Para que nuestra tarea sea lograda de mejor forma. Para algunos casos, como les decía, va a bastar con el uso de prompt engineer. Por ejemplo, puede ser el uso de la generación de resúmenes, traducciones, generación de código. Con todo esto, en general, va a bastar con que nosotros le estemos utilizando, mejorando el prompt, eh, porque en general va a ser, el resto va a ser como conocimiento más de gramática, más que de datos más claros, datos más concretos. Entonces, dado eso, en general, con el prompt nos va a bastar para que se adecue bien qué set de conocimiento queremos que use y por otro lado también qué tipo de respuesta queremos que nos dé. Pero para otros casos vamos a tener que usar más herramientas, ¿no? Entonces aquí también, bueno, es una buena idea partir con una idea del input output esperado y a medida que uno sabe cuál va a ser como la pregunta que voy a hacer y cuál es la respuesta que espero, ir modificando el prompt para que pueda eh, responderme correctamente. Nos paramos Por allá. ejemplo, ¿ah? Bueno, Porque el vale, semáforo ese verde justo cuando saca el teléfono hacia la vida. Me va a dar ansiedad y yo te voy a hacer eso. creo que se te desmuteó. Ahí te muteé. Bueno, la idea es que partamos con este input output esperado. Perdón, me desconcentré mucho. La verdad, entonces con esto vamos a ir haciendo como iterando sobre el prompt. Básicamente un poco lo que hemos hecho en las tareas anteriores, donde, por ejemplo, para este mismo chat, este flujo conversacional de recopilación de datos, a medida que ustedes iban viendo que si cortaba o no el flujo, si es que recopilaba o no la información que ustedes querían, iban pudiendo editar el prompt con quizá alguna acción diferente, algunas exclamaciones diferentes, algunos bloques diferentes, para que el modelo interprete mejor la acción que tiene que hacer. Ahora, para esto, por ejemplo, las mayúsculas no fallan. Para todo esto, hay diferentes estrategias que la idea es que podamos ver un poco cuáles son. Hay también muchas más y cada vez van saliendo más elementos porque creo que se sigue investigando mucho sobre los prompts. Em, pero hay algunas más estándar base que podemos ver. En general, los diferentes elementos que vamos a ver dentro del prompt engineer tienen que ver con estos cuatro. Primero vamos a ver que vamos a tener que generar bien claras las instrucciones para una tarea específica a ejecutar. Vamos a tener que ser bien claros con estas. Vamos a tener que ver bien cuál es el contexto que le vamos a dar a nuestro modelo y dónde dárselo exactamente para que toda la información adicional que tenga que usar el modelo esté bien correcta, esté colocada adecuadamente en el flujo. Vamos a tener un input que en este caso va a ser cuál va a ser la pregunta por la cual vamos a estar probando y vamos a tener diferentes indicadores de output donde vamos a indicarle cómo va a ser el formato de output que nos va a dar. ¿Alguna estrategia como de cómo partir con esto? La idea es que iniciemos bastante simple en general.
como buena práctica. La idea es que no partamos con un prompt enorme, sino que vayamos agregando pequeñas acciones o pequeños contextos a medida que vayamos probando. La idea es que con esto nos vayamos asegurando de que vayamos cumpliendo cada uno de los casos que queremos ver, pero que también ojalá nuestro modelo no responda a todos los casos. Esto es un poco lo que les comentaba. La idea es que siempre después pensemos en modelos más chicos, donde cada modelo tenga un único caso de uso. Y por tanto cada uno de esos va a tener un prompt mucho más simple también y por tanto mucho más fácil de poder configurar y mejorar. Entonces la idea es que entonces partamos bien de a poco estos prompts para que no nos complejicemos de uno. Otra de las buenas prácticas es tener instrucciones claras. La idea es que vamos a poder utilizar diferentes palabras clave dentro del prompt y hay veces que el cambiar esa palabra clave simplemente nos puede ayudar. Vale decirse que una palabra más formal o no, por ejemplo, o una palabra más técnica o no, puede hacer que cambie completamente el cómo es la respuesta. Hay muchas veces que uno puede ir probando diferentes sinónimos incluso de una misma acción y el modelo va a interpretarlo distinto, por tanto puede darnos una mejor o peor respuesta dependiendo cuál de cada una de esas palabras, que todas son sinónimos, pero tienen una pequeña connotación diferente, bueno, el modelo también le va a afectar ese elemento. También es importante aquí que dentro de estas instrucciones uno puede hacer uso de diferentes separadores, como, bueno, como dijimos, el tema de las mayúsculas, por ejemplo, puede ser un separador en el cual uno le dé una mayor importancia a algún elemento, como también hay diferentes estrategias para ir como generando bloques donde el modelo pueda entender mejor como una estructura de este prompt para tener una mejor acción de esta, una mejor ejecución de esta instrucción. La idea es ser bien específico también. La idea es que mientras más detallado y descriptivo el modelo se va a acercar más a tu tarea. Si es que uno le da mucha libertad, puede dar un buen resultado, sobre todo con los modelos más con razonamiento, pero no siempre se va a acercar o va a ser exactamente lo que nosotros esperamos o no va a estar tan dirigido. La idea es que estos modelos, para los principales casos de uso que los vamos a necesitar, necesitamos que sea bien dirigido el caso de uso, que vamos a tener una respuesta entre comillas un poco más determinística. La idea es que seamos bien específicos. Y también no tener imprecisiones. La idea es que seamos bien directos en la acción que le estamos pidiendo y que también no cometamos algunos errores como de ser un poco ambiguo en esta acción o de darle poca claridad al modelo de qué es lo que estamos queriendo. Ahí es bien importante qué palabras estamos utilizando para no darle esa ambigüedad al modelo y nosotros ser bien directos y precisos en lo que le estamos dando. Ahora, para esto hay cuatro técnicas que son más o menos base para trabajarlas. Donde primero, bueno, tienen que ver con los shots que estamos utilizando, que los shots tienen que ver con los ejemplos. En este caso, por ejemplo, tenemos el zero shot o el few shot, donde nos dice si es que el prompt va a contener ejemplos o no del output esperado. En este caso, el zero shot no tiene ejemplos, pero el few shot puede contener ejemplos. En este caso, en general, uno le pone cuántos ejemplos tiene el prompt en el nombre. En este caso puede ser un one shot, two shot o n shot, que nos va a indicar cuántos ejemplos esto tiene que tener. Aquí es bueno que lo utilicemos eso siempre solamente para temas de formato y nunca para conocimiento. A no ser que sea un conocimiento que podamos, entre comillas, hardcodear dentro del modelo. Pero estos ejemplos, la idea es que sean bien generalizables. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Un ejemplo de mal uso de feature, en este caso es que nosotros, en este caso en Meki, cuando establecimos nuestro primer chatbot, le dimos un par de ejemplos en los cuales nosotros dentro de la conversación le indicamos algunos precios de productos a modo de ejemplo, para indicarle cuál es el formato, decirle tienes que responder el precio acá. Y finalmente lo que hacía el modelo es que a veces cuando se preguntaba por un producto parecido a ese, nos directamente entregaba el precio que tenía el ejemplo. eh, Dado que lo estaba usando, bueno, este es el ejemplo, esta es la respuesta correcta, te doy directamente esa respuesta. Pero no estaba interpretando correctamente que eso era solo un ejemplo. Entonces la idea es que esto es bueno para el formato, es bueno indicar que es ese tipo de formato, pero no es directamente el conocimiento. La idea es que en cada uno de los ejemplos que le demos, el modelo tenga toda la información que necesita. Vale decir, si es que nosotros después le estamos dando más información de contexto que no está en el modelo, que no está en el prompt, no nos va a servir. ¿A qué me refiero con esto? En este mismo caso, nosotros le decíamos, por ejemplo, a modo de ejemplo, que el input iba a ser cuánto vale un paracetamol y el output iba a decir el paracetamol vale 500 pesos, por ejemplo. Ahora, ¿de dónde el modelo supo que valía 500 pesos? En ningún lado del prompt aparecía. Entonces,
modelo iba a interpretar eso como una información verídica y no como una información que pudo sacar de alguna tool o que pudo sacar de alguna otra parte del contexto. Dado eso, cada vez que se le preguntaba cuánto vale el paracetamol, siempre me decía 500 pesos, dado que estaba dentro de su contexto, que ese era el ejemplo directo. Entonces, si es que vamos a dar ejemplos de formato con información estática, tiene que el modelo en el output del ejemplo que le demos tener toda la información que necesita para generar ese output, si no va a aprender información incorrecta. Luego tenemos el chain of thought, nuestra cadena de pensamiento. La idea es que esto es incluso antes de los modelos con razonamiento, nosotros podemos pedirle en el prompt que el modelo nos explique cuál es su razonamiento para llegar a una mejor respuesta. Vale decir, no quiero que me responda directamente cuál es el output que es generado, que si es que la respuesta es 5 o 10, sino indicarle que me indique cuál va a ser todo su procesamiento, todos sus pasos para poder llegar a esa respuesta, puede hacer que la respuesta sea mejor. Esto sobre todo para casos que tengan algún procedimiento importante a la hora de ejecutarse. Y bueno, dentro de estas técnicas, las últimas que les quiero mostrar es el metaprompting. Ahora de todas estas vamos a ver un par de ejemplos en código, donde en este caso el metaprompting, la idea es que se explique la estructura se expliquen todos los detalles de cómo vamos a dar los ejemplos, pero no, ¿cómo se llama esto? Sin dar ejemplos directamente. Vale decir, en Zero Shot era no dar ejemplos, pero era simplemente hacer las preguntas, como simplemente generar un prompt de general. En Meta Prompting la idea es que vamos a explicarle con más detalle cuál es la estructura y tono que queremos darte en respuesta, pero sin dar ningún ejemplo. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de estos códigos entonces. Y esta es la clase 5. Es la clase número 5. Entonces aquí vamos a revisar. Ahora les voy a dar ejemplos de los diferentes tipos de prompt y luego vamos a ver un par de cosas con fine-tuning. Entonces, primero, vamos a ejecutar este código para que vayamos viendo el output. Y la idea es que aquí vamos a ver diferentes como de las condiciones que les decía dentro del prompt engineer, como estas buenas prácticas de inicio simple, instrucción clara, específico e imprecisión, para ver un poco a qué me refiero con estas. Primero, la idea es que cómo se dan las instrucciones. En este caso, un ejemplo de formato en el cual quiero que me dé la respuesta es poder ir agregando diferentes separadores dentro del prompt que nos van a ir indicando correctamente al modelo cuáles son los diferentes tipos de instrucciones. Por ejemplo, aquí yo primero le estoy dando en base a estos hashtags, que los modelos pueden interpretar bien esto. Esto y Markdown son bastante interpretables por ello, donde con esto podemos ir generando bloques de diferentes tareas. En este caso, por ejemplo, primero le estoy diciendo que le estoy entregando las instrucciones y que luego le estoy entregando el formato de respuesta. Donde también estoy usando otra nomenclatura, que en este caso serían estos paréntesis de corchete, en los cuales le estoy como indicando que ahí me debe dar una respuesta. En este caso, aquí la instrucción es calcula el área de un rectángulo con la información entregada. Si falta información, pregunta al usuario por lo que falta. Y le estoy diciendo que el formato de respuesta sea el área de un triángulo es área. O sea, aquí le estoy pidiendo en base a estos separadores, ya sea primero, le estoy indicando en base a estos separadores que esto es una instrucción y este es un ejemplo del formato de respuesta. Y por otro lado, aquí le estoy indicando en base a estos bloques que aquí me tiene que inyectar la respuesta. O sea, quiero que me responda este texto exacto, pero con un reemplazo en cuál es el número, cuál es el valor que quiero acá. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, le dije input largo 10, ancho 5 y me dijo el área de un rectángulo es 50. Es decir, me respondió exactamente en el formato que yo quería, colocándole correctamente donde quería que pusiera el área, generando una predicción bien directa de cuál era lo que yo esperaba. Luego está el ser específico. En este caso, por ejemplo,
yo le voy a dar dos prompts diferentes, en el cual uno soy más específico que en otro en la tarea que quiero. Por ejemplo, en este caso tiene que ver con resumir un texto, que en este caso es parte de lo que es el OpenAI LP, donde en este caso primero le estoy diciendo primero solo resume el texto, y luego le digo resume el texto en un párrafo de máximo 20 palabras usando el lenguaje simple para un público general. Y vamos a ver que las respuestas son bastante diferentes. En este caso, en OpenAI, o sea, cualquiera de estos modelos de LLMs no son tan buenos contando. Es decir, si yo le digo 20 palabras, puede ser que se pase, puede ser que sea menos más. Pero sí al menos le da una noción de más o menos cantidad de texto que quiero que tenga. Y por otro lado, al darle otras indicaciones como puede ser el uso de un lenguaje simple para público en general, puede cambiar igual bastante el cómo va a responder, dado que en otros momentos puede usar comentarios más técnicos, como puede ser aquí que está hablando de OpenAI Charter o temas de la AGI segura, que quizás no son temas no son temas de conocimiento tan general, pero que sí están dentro de un buen resumen del texto. Entonces, en ambos casos estamos resumiendo correctamente el texto, solamente que en uno estoy siendo más específico que en el otro, lo que puede hacer que llegue a una respuesta más como la que yo quiero. Otro tema tiene que ver con la precisión, donde aquí, por ejemplo, yo le estoy diciendo de manera poco precisa, es decir, sin tanto detalle de qué es lo que quiero, donde le digo, explícame los conceptos que te pida, usa pocas frases y no seas tan descriptivo. Verso del específico, le digo, explícame los conceptos que se te pida, usa máximo 30 palabras, sin conocimiento técnico de computación. Entonces, eso, la diferencia entre estos dos prompts, a pesar de que sea bastante poca, va a ser que la descripción de desarrollo con API sea bastante diferente. En este caso, el preciso, bueno, primero es bastante más corto, y el no preciso se va por diferentes elementos que pueden haber algunos relacionados o no tan relacionados, dado el contexto que queramos. Por ejemplo, incluso aquí está hablando de temas de operación como CICD, temas de tracing, documentación interactivas, temas de mocks, diferentes temas que quizás no me interesa ver. Siempre, o sea, para tener netamente una explicación pequeña de algo. En este caso aquí, al ser más preciso, me da una respuesta mucho más reducida y mucho más dirigida a lo que yo estoy pidiéndole que lo haga en este prompt, dado que es un prompt bastante pequeño, bastante detallado con la información que quiero. Entonces, son conceptos bastante simples. En general, cuando estamos hablando de prompts, vamos a tener que nuestra mejora en el trabajo de prompts va a ser básicamente como comentar bien qué es lo que queremos hacer, como mejor redacción humana, básicamente, mejor redacción de texto, para que nuestro modelo empiece a responder correctamente. Ahora, ¿cómo vemos estos? Ay, vamos a ver dentro de las técnicas que les acabo comentando un par de ejemplos de cómo se diferencian. En primer lugar, vamos con los temas de los short prompts. En este caso, con cero shot. En este caso, o sea, perdón, lo que queremos hacer de prueba de concepto es que se extraiga el número de teléfono dentro del texto que le dé. En el zero shot prompt, simplemente le digo que extraiga el número de teléfono de cada texto. En el one shot prompt le doy un ejemplo, donde en este caso le digo, puedes llamarme al más 569 1234 5678 y le digo que el output es este. Pero después con el three shot prompt le puedo agregar un par más de ejemplos. ¿De qué me puede diferenciar o me puede servir esto? Es que podemos ir en base a estos ejemplos mejorando cuál es el formato de respuesta que quiero que tenga. Vale decir, cuando le digo sin ejemplos, que vamos al primero, aquí el número extraído es 253 70087. Y yo en el mensaje que le mandé es, llame mañana, mi número es 253 70087. O sea, el número está correcto, pero el texto que me generó quizás no era el que yo esperaba. Se dan cuenta, por ejemplo, quizás yo podría haber esperado algún cierto formato en el número de teléfono, o podría haber esperado que, por ejemplo, me responda solamente con el número de teléfono sin texto adicional. Y aquí me dijo número extraído incluso, que no es parte del número. Ahora, si le doy un ejemplo, podemos tener un mejor resultado. Aquí efectivamente me extrajo solamente el número de teléfono, pero me lo extrajo tal cual como estaba. Pudo haber varios como otros elementos que podrían ser relevantes, por ejemplo, como puede ser el código de área,
Que bueno, aquí quizás no lo está usando, pero quizás, dado el contexto, podamos asumir que es más 56 porque sabemos que una aplicación solo usa en Chile, por ejemplo. Y por tanto, quizás nosotros queremos que me extraiga todos los elementos, como el código de área incluso, y con este formato de respuesta. Entonces, eso el one shot me lo va a permitir. En este caso, por ejemplo, aquí en el input de ejemplo, me dice que este es el número de teléfono y efectivamente me está respondiendo solo este número de teléfono. Pero en este caso no me está entregando el mismo formato que yo esperaba. Aquí en este caso, en el output, tiene el mismo formato que el input, dado que el input lo tenía. Pero si el input hubiera tenido otro formato, como era nuestro caso, el modelo iba a interpretar que va a tener que responder con el mismo formato que me entregó el input. Versus que si que hago con Trichot Prompt, puedo darle más ejemplos donde puedo ir como dándole más casos bordes para que me responda correctamente. Por ejemplo, aquí le puse el mismo ejemplo uno, pero en los otros dos ejemplos le fui indicando otros casos, como puede ser, por ejemplo, que se lo dé el número completo, incluyéndolo el código de área, pero quiero que el output me dé esta separación, que es como esta separación legible de los números de teléfono. Y por otro lado, después le puedo dar un ejemplo en el cual no incluye el número de área, pero que yo le diga, ¿sabes que sí? Incluye el número de área directamente. Entonces podemos ver que estos tres ejemplos, a pesar de tener un prompt bastante similar, o sea, primero tener una tarea, la misma tarea, y con prompt bastante similar, solamente agregando un par de ejemplos, los resultados son bastante diferentes. Y que eso puede afectar directamente a la precisión que tengamos de nuestras tareas. En cuanto a la cadena de pensamiento, el chain of thought, eh, en ¿cómo se llama esto? Lo que nos indica es de que simplemente indicándole que me diga cuál es todo el proceso paso a paso, puede cambiar la respuesta. En este caso, la diferencia de los prompts es que en una le estoy diciendo que me dé solo la respuesta, verdadero o falso, versus que en el otro le digo que me explique el proceso paso a paso. ¿Cuál va a ser la tarea que le voy a dar? En este caso es los números impares de este grupo suman un número par. Los números son 15, 32, 5, 13, 82, 7, 1, 3. Entonces, si es que yo le pido que me dé solamente una respuesta, verdadero o falso, la cantidad de tokens que va a generar de salida va a ser bastante poca, por tanto, eh, va a ser como una respuesta como casi que de azar, porque en base a estos números, sin un procedimiento tan claro, no vamos a poder determinar si es verdadero o falso correctamente. Básicamente, entonces aquí, dado que me dijo números, va a determinar si es que tiene que responder verdadero o falso, pero no va a hacer ningún proceso. En este caso, por ejemplo, me dijo falso. Ahora, si es que yo le pido que me explique cuál es el proceso paso a paso, la respuesta va a ser mucho más larga. Y quizás esto no es algo que yo quiera mostrarle a un usuario, pero sí algo que podría hacer con modelos intermedios para que me dé la respuesta. Vale decir, por ejemplo, le puedo decir que me explique el proceso paso a paso, pero de ese proceso paso a paso, después pasarlo por otro modelo que me explique, que me dé solamente la respuesta dado esa explicación, para que al usuario solamente le dé la respuesta en caso de que eso es lo que queramos. Y en este caso, simplemente al pedirle que me explique el proceso paso a paso, me va a identificar cada uno de los elementos y va a ser un procedimiento que va a ser mucho más, que sea más posible que sea un resultado correcto. En este caso, por ejemplo, me dice primero hay que identificar los impares, estos son impares, estos son pares, entonces los impares son estos, luego hay que sumar los impares, que estos son los que hay que sumar, la suma la realizamos de esta forma, por tanto la suma final es tanto. Dado que la suma es tanto, podemos ver que efectivamente es un número par, dado que lo dividimos en 2 y era par. O sea, era entero. Entonces, efectivamente, el número es par. Entonces, la respuesta es verdadera. Cuando le preguntamos la respuesta directa, me dijo que era falsa. Entonces, directamente, o sea, aquí podemos ver que simplemente pidiéndole que me explique el proceso paso a paso, dado que era una tarea en la cual había un procedimiento que ejecutarse, la respuesta puede tener una mejor claridad, una mejor precisión. Nuevamente, quizás esto no es la respuesta final que le queremos dar a nuestro usuario, quizás no queremos darle toda la cadena de pensamiento, pero eso es algo que también nosotros después podemos trabajar con procesándolo con más modelos. Y finalmente el metaprompt, donde la idea es que el metaprompt le vamos a dar muchas más consideraciones para a la hora de que nos diga una mejor respuesta. En este caso, por ejemplo, un no metaprompt podría ser esto: explica el siguiente concepto en un párrafo de máximo 20 palabras usando el lenguaje simple para el público general. Un poco lo mismo que hacíamos con
un buen prompt de precisión. Pero ahora quiero darle una mejor configuración o una mejor explicación de cómo tiene que actuar, pero no directamente dándole ejemplos, sino que quiero darle más instrucciones de cómo quiero que actúe. Y aquí en este caso están los clásicos que eran como, creo que de las técnicas más estándar cuando uno quiere hacer que este modelo me responda a un cierto formato, donde nosotros podemos, por ejemplo, darle un rol, decirle actúa como un experto en computación dando un curso de introducción a la programación. Con esto, con esta frase directamente ya le estamos dando un set de herramientas, un set de tipo de vocabulario que tiene que usar para que sepa cómo guiarme en su explicación, en su resumen. En este caso, si fuera un curso de introducción a la programación versus un curso de economía, quizás la respuesta podría ser bastante diferente. Pero yo aquí no le estoy dando ningún ejemplo directamente de cómo responder, sino que le estoy dando un marco genérico donde se tiene que poder desenvolver. Es importante sí saber que estos roles que uno les da a los prompts no van a cambiar exactamente cuál va a ser el conocimiento real. O sea, si uno le da actúa como un experto en computación o no se lo da, no va a cambiar en general si es que va a responder correcto o no, sino que solamente va a cambiar el formato de respuesta que está indicando. Vale decir, las palabras que les va a utilizar va a ser diferente, pero el resultado debería llegar a ser el mismo. Y bueno, después le puedo dar algunas instrucciones como siendo simple y preciso, como lo decíamos antes, donde vamos a indicarle bien directo qué es lo que queremos que se haga. O algunas también estructuras que le podemos dar, por ejemplo, aquí luego da un ejemplo práctico para que se pueda usar en un proyecto real. Esto nos va a dar ejemplos bastante diferentes. En este caso, nos está primero diciendo la programación con, o sea, el no metaprompt me está cumpliendo la instrucción bien clara, bien directa, donde me está haciendo el siguiente concepto en un máximo de 20 palabras. Me está dando una explicación bastante reducida. Pero en el segundo caso me permite darle más instrucciones o más tipos de interacciones. Por ejemplo, que explique diferentes conceptos que me puede ir agregando, demarcando zonas con diferentes conceptos, donde cada una de esas tiene que tener un máximo de 20 palabras. Y con esto me puede dar primero esta sección, donde vamos a tener esta explicación. Me separó en secciones, dado que fue yo lo que se lo pedí. Y luego me está estableciendo una sección de ejemplo, donde me da más información, como también se lo indiqué en el prompt. Entonces la idea es que con este metaprompt, o sea, la idea del metaprompt es poder darle más de este tipo de instrucciones basadas en ejemplos pero que le establezcan bien más claro cuál es el marco sobre el cual se tiene que desenvolver, más que solamente darle todas las instrucciones de tareas que tiene que hacer. O sea, explicar el concepto en una palabra y en máximo un párrafo de 20 palabras. Es bien directo, pero aquí también le estamos dando un marco un poco más amplio en cuál desenvolverse eh, para que la tarea sea cumplida con mejor formato de respuesta como nosotros esperamos. Entonces, eso es lo que quería comentar. Perdón, eso era lo que les quería comentar de Prompt Engineer. En verdad, en general, el Prompt Engineer tiene que ver mucho más con temas de cómo nos vamos a expresar con el prompt. Hay diferentes estrategias y cada vez van saliendo más estudios y algunas estrategias adicionales de cómo podemos aumentar la precisión. Pero eso un poco siempre va a ser el estándar. Por ejemplo, hace poco vi unos estudios que estaban diciendo que quizás si es que uno le da el prompt repetido, a ver, podía dar un mejor resultado. Eh, puede ser cierto, puede no serlo, pero hay varias estrategias que van a ir saliendo y hay mucha gente intentando investigar y sacar más elementos, dado que todo esto tiene que ver con cómo trabajamos con texto. Entonces, ese sería a modo general el prompt engineering. Darwin. Profe, tenía una duda respecto del input que a veces he visto que le ponen como si fuera un diccionario de Python, le ponen como role, user, por ejemplo, y después otra clave de content y el valor, Ujú, y digamos otro, pensando en una lista, por ejemplo, de objetos como de tipo diccionario. Uno de los elementos puede ser este role, user, el contenido de lo que pone el usuario, y más abajo en otro objeto, dentro de la misma lista, un role system o assistant y un contenido igual como de contexto. No sé si le ha tocado ver eso.
Ahí Ah, o tenía, sea, de repente puede ser un poco más óptimo eso para generar un mejor prompt o o para generar más ejemplos, quizás. también, no sé. Claro, ahí la cosa es que cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos realmente haciendo es como esto de que, a ver, nosotros el ejemplo que hemos visto cuando hacemos este chat conversacional, nosotros finalmente estamos haciendo eso. Cuando le estamos pasando diferentes objetos en este input con los diferentes roles, es que le estamos dando como diferentes entradas a la conversación. Y ahí le estoy diciendo si es que es del user, si es que es como del usuario. Bueno, si ¿Mm? assistant es como en teoría todos los roles assistant debería ser la respuesta que me generó el modelo. Y bueno, el sistema es la instrucción del modelo, como tal, ¿cierto? Entonces, el system, el mensaje de sistema siempre debería ser el primero de toda esa lista. Y luego pueden ir como intercalándose los de usuario y de asistente. Ahora, si es que nosotros queremos, podemos darle, por ejemplo, en esa lista de mensajes, podemos generar como nosotros un set anterior como que diga como usuario asistente y con ejemplo de conversación y que el usuario nunca haya visto esa cadena de mensaje o que el modelo incluso ni siquiera haya sido el que haya generado esos textos, podemos hacerlo y eso simplemente es información adicional que se está agregando a la context window. Por lo general, lo que se tiene que hacer, o lo que se sugiere hacer, es que todo lo del rol asistente sí sea lo generado por el modelo, porque eso igual te va a dar como cierta consistencia de cómo está funcionando. Como si es que, como le estás dando como una historia a la conversación, quizás puede como adelantarse en pasos que no quieras, dado que estás asumiendo como ciertas respuestas que hizo el modelo. Mm. Entonces, finalmente eso, como ese listado cuando vas poniendo diferentes roles, es justamente indicando diferentes entradas de la conversación. Entonces, lo ideal es que no sean como generadas por ti antes, porque la idea es que sea como del contexto que estáis haciendo en esa conversación, como de esa sesión, por así decirlo. Ah, claro. Tema aparte sería el tema de las instrucciones, digamos, del instruction que se ocupa Exacto, para crear el modelo. tal cual. Ahí el instruction y el rol de system son más o menos equivalentes. Tengo entendido, la teoría menos lo que dice, que perdón, el parámetro instruction tiene más importancia que el rol de system. eh, y bueno, el rol de system tiene más importancia tanto que el de usuario como el ¿cómo se llama esto? De usuario con el de asistente, perdón. Entonces esos dos deberían tener más importancia para que cualquier input que uno le dé no modifique cuál es su actuar. Y todos estos temas del prompt que vamos a decir, como el cómo queremos que actúe nuestro modelo, le deberían estar dentro del rol de sistema. Ese es como el concepto. Perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, y preguntan por chat si es que existen técnicas para mejorar resultados de un modelo cuando su conocimiento está en base vectorial, información interna de la empresa. Ahí la idea es que estos datos, como nosotros vamos a tener diferentes estrategias, donde vamos a poder, ¿cómo se llama esto? A veces vamos a querer darle, por ejemplo, todo un contexto adicional, por ejemplo, de esta información de empresa, como darle toda la base de datos dentro del contexto, pero a veces puede ser mucha información. La idea es que cuando queramos darle una información un poco más particular, vamos a utilizar algunas herramientas, como puede ser nosotros en base a las tools ir agregando más elementos al contexto, como que el prompt interprete que tenga que usar una tool para ir a buscar datos a esta base vectorial o usar algún par de otras estrategias que vamos a ver dentro de lo que es el RAG. La idea es que el RAG, el Retrieval Augmented Generation, un poco busca hacer esto, usar bases de datos vectoriales donde nosotros vamos a buscar toda la información extra que necesita el contexto, como puede ser información privada, para poder agregársela. Así que eso es parte de hecho de lo que vamos a ver el miércoles. O sea, vale decir, es lo que les decía antes, cuando tenemos dos formas o dos opciones de mejora. Una es mejorar la información del contexto y otra es mejorar el formato de respuesta. La información interna de una empresa va a ser el cómo mejoramos el contexto y por otro lado, eh, el formato de respuesta es el cómo actúa el modelo. Entonces, para ir cerrando, eh, pero me preguntan también cómo con la información que se encuentra en datos tabulados, al final, ahí nosotros como
lo importante es que siempre tenemos que saber que la información que tiene el modelo para responder es la que nosotros le pasemos dentro del contexto. Entonces vamos a ver que hay diferentes estrategias. En este caso decía con el RAG que vamos a poder hacer unas consultas con una librería específica. Vamos a poder consultar estas bases de datos vectoriales, que la gracia de estas bases de datos vectoriales es que si nosotros usamos un modelo de vectorización de texto, vamos a poder como encontrar mayores similitudes y poder encontrar como contexto, mejor texto, el texto más parecido y vamos a poder darle información relacionada. Pero si es que no está en una base de datos vectorial, igual podemos usar como otras librerías o otras flujos en Python, flujos directos o una de una base de datos SQL o la que sea. Al final, la herramienta que necesitemos como es independiente va a ser como un poco más como bueno, independiente del modelo que usemos o de cómo llenamos el contexto. Vale decir, nosotros ahora en estos chats siempre hemos dicho, por ejemplo, cuál es nuestro prompt de sistema, nuestro input y nuestro output y vamos rellenando el chat. Pero también hubo uno que usamos la API para obtener las imágenes de perro, donde usamos esa API para poder darle la información al modelo. Entonces, independiente si nosotros se lo estamos dando como texto plano, o se lo sacamos de una API, o lo sacamos de un Excel, o lo sacamos de una base de datos vectorial, la información que nosotros le proporcionemos al contexto es la que va a usar para responder. Entonces, ahí vamos a ver que vamos a tener que determinar si es que tenemos una forma de poder filtrar nuestra información adicional que le queremos agregar al contexto para poder dársela o no. Por ejemplo, si es que tenemos estos datos en una base de datos vectorial, vamos a tener una forma bien directa de contexto determinar cuáles son los datos que están. Si es que tenemos una base de datos en SQL o en algún Excel o datos de un CSV, nos vamos a tener como un directo de usar ¿cómo se llama esto? Con RAG, porque el RAG perdón, con base de datos vectorial que tenemos una trazabilidad de texto, pero quizás sí podríamos usar otro modelo que nos diga, oye, clasifícamelo en estos atributos, y en base a esos atributos yo hago una búsqueda en mi SQL, y dado eso se lo agrego en mi información, y eso se lo agrego en mi contexto, y así voy reproduciendo. O sea, nuevamente, la idea es que nosotros después vamos a ir generando diferentes como orquestaciones de trabajo, donde ahí vamos a poder hacer todos esos filtros y determinar qué cosas extra le quiero pasar a mi modelo para que tenga toda la información necesaria. Así que eso lo vamos a ir viendo. Por ahora, la idea para poder cerrar es que veamos un poco de fine tuning, donde esta sería como nuestra forma de poder mejorar nuestro modelo a nivel de LLM, como de formato de respuesta, más no del contexto. ¿Y qué es lo que es el fine tuning? Nosotros hablamos de que entrenar un modelo desde cero es bastante caro y lento y no recomendado. Pero el fine tuning es nuestra forma de que podemos como continuar o terminar el entrenamiento de un modelo específico con un set de datos específico. Nosotros también decíamos que cuando se entrenaban los modelos se usaba mucha información de texto y después se usaba en una segunda etapa información conversacional para poder entrenar este modelo. Vale decir, un set de datos de conversaciones en las cuales el modelo iba a entender el cómo funciona la conversación. Y en este caso, el fine tuning lo que busca es que nosotros podamos darle un set de conversaciones más específicos con los cuales va a usarlo para poder mejorar como como direccionarse más hacia esa zona. Perdón por eso. Entonces, nosotros con el fine tuning vamos a querer entrenar con estos datos específicos para que las conversaciones se parezcan más a este set de datos que nosotros le estemos dando. La idea es que esto va a servir para mejorar la precisión de tareas específicas o tener la misma precisión con menos tokens. Por ejemplo, en caso de que nosotros usemos los resultados de una conversación de un modelo muy grande, podemos usar ese mismo set de conversaciones para entrenar un modelo chico. Y al tener esa diferencia, podemos hacer que el modelo chico empiece a responder muy parecido a cómo lo hace el modelo grande, en caso de que este formato de respuesta sea como bien claro. Entonces ahí es cuando nosotros decimos que es mejor partir con un modelo muy grande que nos va a dar una buena precisión en base al prompt, pero hay cosas que después quizás vamos a poder ir quitando del prompt, dado que vamos a poder usar fine tuning con un set de conversaciones que ya el modelo grande ya utilizó, ya generó y se la podemos pasar al modelo chico para que aprenda cómo tiene que responder.
el set de datos bien que vamos a utilizar es lo más importante dentro del fine tuning, donde lo que se recomienda no tiene por qué ser como tan de miles de datos. Basta, por ejemplo, con un set de datos de al menos 50 ejemplos, pero estos tienen que ser de buena calidad. Vale decir que sean bien representativos con las cosas que queremos hacer para el entrenamiento, que estos no se vayan como siendo ambiguos, que tengan como indicaciones diferentes en cada uno de los ejemplos. Eh, y si tenemos este buen set de ejemplos, bueno, nuestro resultado va a ser mejor. Y a modo de ejemplo, aquí en este caso les preparé un set de datos de entrenamiento. En este caso usamos un archivo de JSON-L. Es como parecía un archivo JSON donde teníamos, bueno, un JSON completo que es estos objetos que tenemos acá. En este caso el JSON-L es lo mismo, pero en cada línea hay un JSON diferente. En este caso tenemos un set donde tenemos 31 conversaciones, donde aquí estaba lo importante también que les decía antes, cuando hablamos de los flowcharts, que en cada uno de los shots, en cada uno de los ejemplos que le demos, ya sea a nivel de prompt o a nivel de fine tuning, siempre el modelo tiene que tener toda la información necesaria para responder. Vale decir, por ejemplo, aquí en todo le estoy dando el rol de sistema, cosa que el modelo sepa que cuando tenga este rol este mismo texto de sistema, va a tener que responder de una cierta forma. Y por otro lado, cuando yo le empiezo a hacer preguntas, toda la información que use el modelo para responder, vale decir, lo que tenga acá en su respuesta, tiene que haber estado en el prompt de sistema. O bien, en caso que pues, empecemos a entrenarlo también con algunas tools, decirle, bueno, dado esta pregunta, tuviste que llamar a esta tool, el resultado de la tool me dio este resultado y dado eso, mi respuesta de asistente fue la siguiente. Importante que sea lo más fiel a cómo fue la interacción completa, porque si no, el mismo modelo va a empezar a aprender cosas que no tiene que aprender, como algunos elementos va a dejarlos como hardcodeados dentro de su aprendizaje, y puede ser que si es que después estamos dando una respuesta más dinámica, no sea la correcta. Juan Carlos. Eh, Respecto a esto, por ejemplo, si yo interactúo con un modelo, llámese GPT normal y todas esas cosas, como hemos visto, nosotros guardamos en un arreglo los mensajes. ¿Esos mensajes pueden ser utilizados o los mensajes de respuesta? Claro, es justamente ese, como después de ese messages completo que guardaste, el que puede ser utilizado. Esa sería una de estas líneas de JSON. Ya, perfecto. Aquí también algo que sugieren los modelos, o sea, se sugiere dentro de OpenAI para la hora de hacer el fine-tuning, es de que ojalá sean conversaciones cortas, como pueden ser como dos, tres, cuatro interacciones, pero ojalá no sea una conversación de 10 interacciones para aprender algo. Si no, va a pensar el modelo de que recién en la 10ª interacción va a tener que responder algo, dado que tiene toda esa información de contexto previo. Entonces, bueno, que sean conversaciones cortas porque ahí la información del contexto que tiene es mucho más reducida. ¿Y cómo se establece un proceso de fine-tuning? Se puede hacer desde el dashboard o se puede usar desde el SDK. En este caso, usando el SDK es con este código bien cortito, donde en este caso vamos a ejecutarlo. Y vemos que estamos usando en este caso la API de Files, donde vamos a subir un archivo que en este caso es el set de entrenamiento. Con esto estamos subiendo el archivo para que OpenAI lo tenga en su sistema. Y así después podemos crear un job utilizando ese training file que acabamos de subir. Con esto, por ejemplo, estoy creando un modelo, haciendo un fine tuning de un modelo utilizando este set de datos, pero entrenando el modelo GPT 3.5 Turbo. Entonces estoy intentando hacer que esta respuesta que me la generó el GPT-5, el GPT 5.2 con razonamiento alto, estoy intentando que el GPT 3.5 Turbo me responda parecido en esos casos. ¿Cuál es la teoría? Es que si es que logramos hacer que nos respondan esos casos parecidos, vamos a lograr ahorrar bastante, dado que estos modelos más chicos son bastante más baratos y también las respuestas debieran de ser bastante más rápidas. Si es que vemos en la plataforma, nosotros cuando iniciamos sesión en nuestro proyecto, vamos a ver en la izquierda, en este dashboard, si estamos en el dashboard, que al final en Optimize está Fine Tuning, donde aquí se va a ir generando ¿cómo se llama esto? El modelo que se va a entrenar con fine tuning.
En este caso aquí podemos ver que se están validando los archivos. Me está diciendo que está usando este training dataset, que fue el que acabo de subir. Y aquí van a ir viendo diferentes outputs. A modo de ejemplo, uno que tuvo éxito es este, donde este se realizó el 4 de septiembre del 2025, donde se usaron 15.867 tokens de entrenamiento. Y bueno, estos son los diferentes gráficos de las métricas que fueron ocurriendo en las diferentes épocas de entrenamiento. Entonces aquí pueden ver un poco de la información. Lo importante es que aquí esto nos da el output model. Cuando termina de entrenarse nos genera este output model, que es el modelo que nosotros podríamos utilizar. ¿Cómo se usaría este modelo? Bueno, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes, pero en vez de poner modelo GPT-5 o 3.5 Turbo, vamos a poner el ID del modelo que nosotros generamos para poder utilizar ese. Entonces con esto, por ejemplo, nosotros vamos a responder eh, una misma conversación, pero con tres modelos diferentes. Primero con GPT-5, que va a tener algo de razonamiento y por tanto también bastante más lento. Vamos a hacerlo con GPT 3.5 Turbo, que va a ser bastante rápido. Y vamos a hacerlo con el fine-tuner del 3.5, pero bueno, con el fine-tuner del 3.5. Entonces aquí, a modo general, el GPT-5 me dio una respuesta bien larga y bastante más detallada de lo que quizás yo quería. El GPT 3.5 Turbo me dio una respuesta más corta y bueno, bastante más rápida. Y se dan cuenta, este se demoró 15 segundos y este se demoró 2 segundos simplemente, con hartos menos tokens. Pero quizás no es la respuesta que quería. Versus el fine-tune que se demoró, bueno, harto más, en este caso 13 segundos. Tiene que ver con diferentes capas de optimización del modelo. Pero sí me dio una respuesta que era exactamente la que yo quería, dado que esta está casi que pegada de acá. Está casi, en este caso, como tuvo este, que me está respondiendo exactamente de uno de los ejemplos, pero porque también los ejemplos que le di incluyen eso. Entonces, bastante simple utilizar un modelo fine-tune y esa es la forma de poder generar un modelo con fine-tuning. Jonathan. Em, este modelo lo puedes ocupar únicamente tú porque está en tu cuenta y asociado a tu API, Así es. o puede quedar público un modelo fine-tuneado. Estos deberían quedar, una buena pregunta, tengo la duda. Esto, al Estoy menos si pensando estás en quizá, el proyecto, vas a poder utilizarlo. Creo que ah, no ya, puede estar público. que estoy pensando como en una aplicación donde yo genero solamente el layout y la persona coloca su API key y interactúa con este modelo. Te entiendo. ¿Sí? Esa es mi duda. Claro. Sí, pero ahí va a estar, tener que estar relacionada que la API key que tengas esté dentro del proyecto y que tenga el modelo con fine-tune. Ya, ok, ya. Así es. Sí, claro. Bueno, lo último que les quería mostrar, que es aquí. No. Bueno, se me cerró la pestaña. Pricing. Es que el fine tuning tiene estos costos. Fine, fine tuning. Donde tiene un costo, dependiendo del tipo de modelo. Ahí está. Tiene un costo asociado al entrenamiento y después tiene un costo diferente a la hora de manejar los inputs y los outputs. En este caso, por ejemplo, el GPT 3.5 Turbo, por cada millón de tokens utilizado en entrenamiento va a cobrarte $8 y después $3 por millón de tokens y $6 de output. O sea, 3 millones por millón de tokens de input y $6 por millón de tokens de output. Mientras que si es que vamos al GPT 3.5 normal, el Legacy, vemos que su valor era de $0.5 el input y 1.5 de output. Es decir, es bastante más caro el utilizar un modelo fine-tune, pero puede tener una mejor precisión y una mejor latencia que el otro. Que en este caso estamos comparando el GPT 3.5 fine-tune con, en este caso, era el GPT-5. Entonces, igual ahí se ve la diferencia que pueden ir teniendo. Darwin. Profe, consulta, ahí habían unos modelos de fine tuning que habían fallado. ¿Aparece por qué fallaron? Hay veces que da más información que otras. En este caso, en este no me dio.
dio un internal error. Yo creo que de haber habido justo un error del API. Pero en caso de que sea un error de lo que tú estás entregando, ahí sí te da información. Por ejemplo, aquí esto es, bueno, ya del año pasado, me va indicando la información que ellos logren detectar. Aquí, por ejemplo, que el ejemplo 32 no era un JSON válido. Claro. Aquí, bueno, lo mismo. Ah, perfecto. Entonces, en algunos casos te da más información que en otros. Gracias. Y dejar si aquí sale. Aquí. Aquí, por ejemplo, este modelo, este entrenamiento duró unos 20 minutos, para que se hagan una idea de cuánto dura el fine-tune. 20-30 minutos en general dura con estos modelos más chicos. Así que eso era lo que les quería comentar, Sebastián. Profesor, si usted volviera a correr el código de Python con el que hizo el fine tuning, ¿se generaría otro modelo o Sí, empezaría a hacer un sobreescribiría? En este caso, como... ¿Dónde está? Acá. En este caso yo le estoy diciendo que me cree un archivo y que me genere un fine-tuning con el mismo archivo, o sea, que el archivo que acabo de crear. Entonces, como estos son archivos diferentes, sí o sí no va a haber ninguna como forma que OpenAI sepa que es el mismo archivo, que es un mismo entrenamiento. En general, uno debería tener como, o sea, uno le puede preguntar en base a este jobs, aquí estoy haciendo un create, uno puede hacer unos get para determinar si es que hay alguna tarea corriendo o no. Y si es que uno hace una aplicación, un intermediario entre crear los jobs usando el SDK, uno debería hacer esas validaciones. Ya. Bueno, y la otra forma de crearlo es directamente aquí en el dashboard. Así que eso, se alargó un poco más esta parte, pero no quería dejar de lado estos ejemplos. Así que ahora vamos al break y a la vuelta volvemos con la evaluación 2 que tiene que ver con uso de OpenAI con texto, imágenes y audios. Así que ahí a la vuelta los vemos. Son las 8:17, así que volvemos a las 8:32. Ok. Buenísimo, vamos volviendo. Nada, como les comentaba, en la clase de hoy día estábamos viendo estas primeras formas y elementos necesarios para empezar a optimizar nuestros modelos. Pero ahora en este segundo bloque la idea es que tomemos paso a la evaluación 2, donde la primera evaluación tiene que ver con el uso de OpenAI solamente con texto. En este caso vamos a tener que hacer un flujo bien parecido, pero usando texto, audio e imágenes. Eh, Esto ya está publicado en la plataforma, así que pueden ver también el detalle, pero quería comentarles a grandes rasgos de qué se trata la tarea de hoy día. Entonces, en este caso, dice el objetivo el propósito de esta tarea es que te familiarices con el uso multimodal de la API de OpenAI, voz, texto, imagen, trabajando con un flujo de interacciones cíclico de voz a texto, texto a voz, hasta conseguir suficiente información que permita generar un retrato hablado. Es un poco va a ser la tarea. Al finalizar, deberás haber implementado un flujo que recolecta la información del usuario a través de audio, transcribe, procesa información, genera respuestas de voz y produce una imagen, en este caso un retrato hablado, con base a la descripción obtenida. Entonces, en modo general, vamos a hacer un flujo bien parecido a lo que hemos trabajado previamente. Vamos a tener un chat donde vamos a tener que ir recolectando información cíclicamente y cuando se termine de recopilar la información, hacer alguna acción con esta información recopilada. ¿Qué diferencia tiene esto? Es que la recopilación de información tiene que ser todo en base a uso de voz. Es decir, el script debe solicitar al usuario una entrada de voz, transcribir la entrada, procesar el texto con la Responses API y luego transformar la respuesta de esta Responses API a voz. Entonces todo el flujo tiene que ser netamente con audios y no puesto en texto. Yep. Tiene que, bueno, establecer un control de flujo donde la idea es que registren todos los tokens utilizados en cada intervención. Vale decir que registren cuánto sale cuánto va a ser el costo de todo esto. En caso de que alguna de estas APIs que no entregan el uso porque cobran basado en otros elementos, como puede ser la cantidad de caracteres o cantidad de tiempo por los audios, la idea es que utilicen esos datos sacándolos desde la documentación de OpenAI, cuál es el precio que incurre. Y la idea es que este flujo tiene que soportar múltiples turnos hasta que se cierre el flujo, donde
bueno, el usuario diga, ya no tengo más información que entregar. Cuando el usuario indique que ya no tiene esa información, el sistema debe considerar toda la descripción recolectada y generar una imagen de un retrato hablado. La idea es que ustedes dentro de sus instrucciones indiquen que el tipo de retrato que quieren formar, ahí se los dejo a su creatividad, pero lo importante es que utilice toda la información recopilada y alguna descripción de cómo quieren que lo genere. ¿No? Importante que en la salida, anterior a las preguntas, tienen que generar y guardar estos elementos. Tienen que guardar un portrait PNG donde se esté la información del retrato hablado. O sea, es el retrato hablado. Un data JSON que tiene toda la información consolidada, vale decir, la información que generaron, utilizaron para generar el portrait. Y token JSON que tiene que ver con la información de los costos de cada una de las intervenciones. En caso de que no tengan el token, tienen que poner cuánto fue el uso, vale decir, cuántos caracteres, cuál es la duración del audio, etcétera, etcétera. En la entrega, se tiene que subir a la plataforma del curso muy similar a la vez anterior, tiene que estar el código hecho, pero también la información de algún ejemplo generado. Y en este caso, ahora también van a tener que subir un video demo donde utilicen ustedes la aplicación, donde se muestre que estén hablando por voz, que el sistema les está respondiendo con voz y que se genera una imagen en base a lo que ustedes recopilaron. El video tiene que ser de máximo 5 minutos y tiene que incluir al menos 3 iteraciones, donde bueno, en cada una de estas tienen que ir agregando información, no tiene por qué ser en cada una de ellas mucha información. Pueden, por ejemplo, decir, quiero que sea de tez blanca, la segunda iteración, bueno, ojos achinados, no sé. Pueden ahí ir dando diferentes elementos dentro del retrato hablado. Pueden agregar una información bastante larga en una iteración o una información corta. Lo importante es que hagan 3 iteraciones en el video antes de generar el retrato. Y bueno, resto un poco más de lo mismo. Lo importante es que tienen hasta el 25 de enero a las 23:59, vale decir, hasta este domingo a las 23:59 para poder entregarlo. Ahora sí vamos con las dudas. Vamos con Juan Carlos. Pregunta, profe, ¿tiene que ser con archivos de audio o tiene que ser con micrófono? Con micrófono. La idea es que puedan utilizar el util que les entregué. Bueno, y tienen el ejemplo del chatbot de audio para que puedan utilizar micrófono. Ya, vale, profe. Imagino que había una mano que se bajó y debe haber sido la misma, así que Nicolás. Dos dudas. Para el código en Python, solamente puede ser el main.py. Lo que pasa es que la tarea anterior igual me complicó dejar todo dentro del mismo archivo. Me gusta dividirlo por clases quizás, para poder dejarlo más ordenado. ¿Podría ser o no? Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Y la otra duda es que he estado viendo de que hay ciertas librerías que te ayudan a ver el tema de los costos. ¿Se podrían utilizar o tiene que ser un código customizado? Uf. Mm. No, sí se pueden utilizar. Ya, muchas gracias. Y ahí me Quizás, imagino que tendríamos que poner ahí exacto, el requirements.txt como lo busca usted ahí en caso de que sea alguna librería que me imagino que no debe tener instalada. exacto, tal Ya, cual. perfecto. Muchas gracias. Ahí, quizás como contexto, a mí lo que me interesa es que, como, es importante saber cuánto uno está gastando en estos modelos porque de repente se te puede escapar de las manos. Así que si es con librería está bien. Buenísimo. Eh, Eras Nicolás y Sebastián. El video demostrativo puede ser solamente la grabación de la pantalla mientras se ejecuta el código, ¿verdad? Sí, lo importante es que se pueda escuchar la voz que, bueno, que ustedes están hablando y que el sistema les está hablando. Ahí, Ok, incluso si es que no están logrando grabar pantalla, pueden como ejecutarlo del computador y grabar con el celular y se va a entender perfecto. ok. Buenísimo. Más dudas. Darwin. En data.json, lo que va no es toda la interacción que uno tiene con el modelo, sino que solo la información que capturó el modelo para generar retratos, la verdad. Así es. Aquí la idea es que en esta interacción vayan generando algún formato de respuesta con los datos almacenados, que no con el chat, sino que
con la información que tiene que retratar la persona, después el siguiente modelo. Ahí, por ejemplo, en caso, creo que aquí lo indiqué, podemos utilizar JSON Object o JSON esquema. El que quieran utilizar, les recomiendo ahí que ese JSON lo guarden en el data JSON. Ah, perfecto. Y en tokens, bueno, yo se va guardando por iteración, claro, por cada intervención. Pero Exacto. ahí lo que pasa es que, por ejemplo, en una iteración se puede llamar más de una vez a un modelo, porque, por ejemplo, en la última iteración podría decir, no tengo más información, eso es una llamada al modelo, porque la va a evaluar, y de ahí va a generar seguramente una salida que va a dar paso a que se ejecute otro modelo que es el que va a generar la imagen, Así pero a es. fin de cuentas eso es una interacción que uno tuvo con el modelo. ¿Eso sería un registro en tokens o serían dos registros? Pónganos como dos registros. Yo les sugiero que cuando, como el criterio de evaluación de eso, ¿cómo se llama esto? De correctitud, es que se entienda, que se pueda entender cuántos tokens estamos utilizando en cada momento. Como estándar, yo creo que lo deberían, les voy a poner un ejemplo, pero pongan una lista dentro del JSON donde pongan un objeto de cada iteración, indicando cuántos son los tokens de input, como aquí, cuánto va a ser el audio, de qué largo es, cuál es el token de input y output de este response API, y cuántos son los caracteres al transformar de texto a audio. Eso sería como el resumen. Y cuando usen el de imagen, pueden ponerlo en el mismo último elemento de iteración o agregarlo como una iteración extra. Hay cualquiera de los dos, me es indiferente. Lo importante es que se logre captar dentro de ese JSON cuáles son todos los costos incurridos. Como eso es como para mí el objetivo de que generen ese JSON. Que ustedes también vean, bueno, en esta iteración que tuve, hablé poco, pero, o sea, o hablé poco harto, salió barato, caro. Imagínense después si quisieran implementar un call center con eso, pueden imaginarse, hacerse una idea de cuánto podría salir. A eso me refiero. Perfecto. Gracias. Buenísimo. Ya, entonces, al igual que la semana pasada, ahora son las 8:45, vamos a dar. Uy, ay, no. En Windows más G para los que no saben grabar pantalla en Windows. Por si acaso ahí dice Nicolás, se agradece. Bueno, son las 8:45, voy a dar hasta las 9:05 de tiempo sin preguntas para que puedan concentrarse y ahí, bueno, vuelvo a habilitar el micrófono para, en caso de que hayan salido dudas mientras están trabajando. Así que